¿Qué pasó si te dijera que el gobierno de uno de los imperios más poderosos de la historia no solo estaba basado en el poder militar, sino en la sabiduría ancestral y la consulta colectiva? Así funcionaba el gobierno azteca, donde un líder, el Tlatoani, no gobernaba en solitario. Pero, ¿quiénes realmente tomaban las decisiones más importantes en ese imperio? En el centro del sistema político azteca se encontraba el Tlatoani, el gobernante supremo, el líder militar, religioso y político del imperio. La palabra Tlatoani en náhuatl significa el que habla o el orador, y es una clave fundamental para entender su rol. El Tlatoani no solo era el líder que tomaba decisiones de guerra, sino también la voz de la comunidad y el mediador entre los dioses y los humanos. A pesar de su poder absoluto en muchos aspectos, el Tlatoani no gobernaba solo, su figura era complementada por un sistema mucho más colectivo y consultivo de gobierno. El Tlatoani era elegido por un consejo de nobles de la nobleza mexica, aunque en su mayoría, los candidatos eran de una familia de linaje noble, generalmente de la dinastía gobernante de Tenochtitlán. El proceso de selección era riguroso, no se trataba solo de ser el mejor guerrero, sino también de mostrar sabiduría, habilidades de liderazgo y un profundo respeto por las leyes y tradiciones aztecas. Los candidatos eran examinados en su capacidad de dirigir, tomar decisiones rápidas y sabias, y mantener la paz en el imperio. Lo curioso de la figura del Tlatoani es que, aunque tenía un poder considerable, este estaba equilibrado por la figura del Consejo de Ancianos, también conocido como el Hui Tlatoani. Este consejo no solo actuaba como un cuerpo consultivo, sino que también tenía un papel fundamental en las decisiones que se tomaban dentro del imperio azteca. En muchas ocasiones, incluso el Tlatoani tenía que someter sus decisiones a este consejo antes de tomar acciones definitivas. Esta estructura evitaba el abuso de poder y garantizaba que las decisiones fueran reflexivas y consensuadas. Además, el Tlatoani tenía la obligación de mantener un equilibrio en la vida espiritual y material del imperio, lo que lo conectaba profundamente con los dioses. Su rol no era solo gobernar, sino también hacer que los rituales religiosos se llevaran a cabo, ofreciendo sacrificios a los dioses para asegurar la prosperidad del imperio y la protección de los pueblos sometidos. En términos prácticos, el Tlatoani tenía plena autoridad sobre las guerras, el comercio, la política exterior y el sistema judicial. Sin embargo, se veía rodeado de asesores, y sus decisiones debían contar con la aprobación de este consejo de sabios, que representaba a las diferentes partes del imperio. Aunque las decisiones últimas recaían sobre él, el rol de los consejeros era fundamental para equilibrar el poder y representar los intereses de los diferentes pueblos dentro del vasto imperio. Este sistema de gobierno se basaba en un modelo de equilibrio de poderes, donde el Tlatoani podía ser tanto una figura fuerte, como un líder sabio y reflexivo que debía escuchar a aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, la figura de liderazgo era crucial, el Tlatoani no era solo un gobernante de guerra, sino un símbolo de la unidad política y religiosa del imperio. El Consejo de Ancianos y el poder compartido. El Consejo de Ancianos desempeñaba un papel fundamental en el sistema de gobierno azteca. Aunque el Tlatoani era la figura central, las decisiones políticas, sociales y religiosas no eran tomadas únicamente por él. A su lado, un grupo selecto de nobles y sabios formaba un consejo asesor conocido como Hui Tlatoani, un cuerpo que representaba el equilibrio de poder dentro del imperio. Este consejo estaba compuesto por líderes militares, sacerdotes y miembros de la alta nobleza, quienes no solo asesoraban al Tlatoani, sino que también tenían la capacidad de tomar decisiones importantes por sí mismos. Aunque el Tlatoani tenía la última palabra, los ancianos desempeñaban un rol esencial en la toma de decisiones, especialmente cuando se trataba de temas complejos, como la guerra, la política externa y el gobierno de las provincias. Uno de los aspectos más interesantes de este sistema es cómo se balanceaba el poder entre la figura del Tlatoani y el consejo. Si bien el Tlatoani tenía una autoridad casi divina sobre el pueblo, su legitimidad se basaba en la aprobación de estos consejeros. No solo se esperaba que el Tlatoani fuera un buen líder militar, sino también un gobernante sabio y justo que consultara regularmente a sus asesores antes de tomar decisiones trascendentales. Los consejeros, por otro lado, no solo eran testigos del poder, sino actores clave que representaban las diferentes facciones dentro del imperio.
Ellos garantizaban que el Tlatoani estuviera siempre informado sobre las diversas perspectivas de los pueblos que componían el imperio azteca. Además, el consejo mantenía un control sobre las finanzas, la administración de tierras y la organización militar. De hecho, algunas fuentes históricas sugieren que, en ocasiones, los miembros del consejo podían incluso desafiar las decisiones del Tlatoani si consideraban que éstas ponían en peligro la estabilidad del imperio. Este equilibrio de poderes entre el Tlatoani y su consejo evitaba que el imperio cayera en manos de un solo gobernante absoluto y aseguraba que el pueblo azteca estuviera representado en los más altos niveles de gobierno. Además de su función política, el Consejo de Ancianos también jugaba un papel clave en la preservación de la cultura y las tradiciones aztecas. Ellos eran los guardianes de la sabiduría ancestral y en muchos casos se aseguraban de que los principios religiosos y éticos fueran seguidos estrictamente. La estructura de poder azteca no solo estaba organizada para la expansión y la conquista, sino también para mantener una cohesión social que asegurara la prosperidad y la estabilidad del imperio. Pero, ¿qué pasaba cuando el Tlatoani no estaba en su mejor momento? ¿Cómo influía el consejo en un liderazgo que se mostraba débil o incapaz de tomar decisiones claras? La respuesta es que, en muchas ocasiones, el consejo tenía la capacidad de intervenir de forma decisiva para mantener el rumbo del imperio, lo que muestra cuán integral era el concepto de gobernar por consenso. Dentro de la política azteca, el declive del sistema y el impacto de las invasiones a medida que el imperio azteca se expandía, el sistema de gobierno que tan eficazmente había manejado las complejidades de un imperio en crecimiento comenzó a enfrentar desafíos que demostraron las debilidades de un sistema que, aunque sofisticado, no estaba exento de tensiones internas. Uno de los principales problemas que surgió fue el crecimiento desmesurado del imperio. A medida que los aztecas conquistaban nuevos territorios, las estructuras de gobierno se volvieron cada vez más complejas. Las diferentes regiones que componían el imperio no siempre estaban alineadas en sus intereses, y aunque el Tlatoani y su consejo intentaban mantener el control, la diversidad de las poblaciones conquistadas comenzó a ser un reto. Los pueblos subyugados, a menudo obligados a pagar tributos y ofrecer sacrificios humanos, empezaron a resentir su dominio, lo que llevó a conflictos internos. El sistema de gobernanza consultiva del Tlatoani y su consejo, si bien eficiente, también mostraba sus limitaciones en tiempos de crisis. En situaciones de confusión o cuando la figura del Tlatoani era débil o indecisa, el Consejo de Ancianos podía tomar decisiones críticas, pero estas decisiones no siempre lograban estabilizar el imperio. Cuando la división interna se hizo más notoria, las alianzas entre los pueblos aztecas empezaron a desmoronarse, y la cohesión política que había sido esencial para el éxito de Tenochtitlán comenzó a debilitarse. La llegada de los españoles en 1519 representó el golpe definitivo para un sistema de gobierno que, aunque impresionante, no estaba preparado para hacer frente a las invasiones externas. Aunque el Tlatoani Moctezuma II fue uno de los gobernantes más poderosos de su tiempo, su vacilación ante los conquistadores y la incertidumbre de su consejo ante la invasión extranjera contribuyeron a la desorientación que facilitó el éxito de Cortés. En lugar de una respuesta unificada, el sistema de gobierno azteca, con su estructura colectiva, resultó en decisiones fragmentadas y una falta de acción decisiva. La estructura jerárquica del gobierno azteca, aunque en principio un modelo de equilibrio, también reveló sus fallas cuando se enfrentó a una amenaza externa como la de los españoles. Los consejos y las consultas no pudieron evitar que la falta de liderazgo firme y la incapacidad para unificar a los pueblos aztecas frente a una amenaza común fueran factores decisivos en la caída de Tenochtitlán. Al final, lo que ocurrió con el sistema de gobierno azteca fue una especie de fractura, un imperio que, durante siglos, había dependido del equilibrio entre el Tlatoani y el Consejo. Se desmoronó debido a la intervención externa, las dudas internas y la falta de cohesión entre los propios pueblos sometidos. El modelo de gobernanza que les permitió alcanzar grandes alturas se vio incapaz de sostenerse ante la combinación de factores internos y extranjeros. Lecciones para el presente: el sistema de gobierno azteca, con su consultoría colectiva y la figura del Tlatoani, refleja cómo la división interna y la falta de respuesta unificada pueden socavar incluso a las civilizaciones más poderosas.
¿Podría un sistema de gobierno similar ser efectivo en el mundo moderno, o nos enfrentamos a un mundo donde la centralización del poder tiene más peso que nunca? ¿Qué podemos aprender de los aztecas sobre el equilibrio entre autoridad y consulta?